Nuestro almanaque llega ahora a 1960, cuando en Colombia seguía reinando la música tropical. Se gozaba a ritmo de porro y merecumbe. Las empresas de radio tenían radioteatros en donde se presentaban todos los días ese tipo de orquestas. Entonces, como a mí me gustaba la radio y los medios de comunicación, pues yo iba muy puntualmente casi todos los días a ver a Lucho Bermúdez, a Pacho Galán, a Eber Castro, todo ese tipo de personajes que han hecho la historia, digamos, de farándula de este país. El maestro Lucho Bermúdez le pone frac al porro en Bogotá, contratado por las emisoras que tenían orquesta de planta. Claro, eso, escuchar esas orquestas todo el tiempo por la radio, que era el medio que en ese momento dominaba, hace que se convierta en éxitos esos temas. Estos maestros iban formando su gran legado y mientras tanto varios músicos junto a decenas de cubanos dejaban la isla después de que Fidel Castro anunciara que nacionalizaba todas las empresas norteamericanas radicadas en Cuba. Motivaron una migración masiva de artistas de la isla de Cuba hacia Nueva York, una gran migración, bastante gente. El que no le gusta, pues que se vaya. Y efectivamente se marcharon a Nueva York, brindándole en ese momento el título de nueva capital del mundo musical y del sonido. Ese mismo año, Alfred Hitchcock dirigió su famosa película Psicosis. Y en Cali se realizó un importante campeonato suramericano de natación y waterpolo. Y de ahí para acá, Cali tomó fama de una ciudad deportiva y cívica. Ya en diciembre, durante la Feria de Cali, se disfrutaba de varios espectáculos, uno de ellos con la española María Antonia Abad, artísticamente conocida como Sarita Montiel, actriz y cantante que tenía mucho éxito en esa época. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor. Costaba la boleta 7 pesos en el Teatro Colón, su presentación. Se presentaban también los Teenagers, una agrupación de música bailable, como decía el cineasta Andrés Caicedo, de son paisa, pero que pegaba muy bien aquí en Cali, en el Valle del Cauca, en la región occidental también pegaba muy bien y se bailaba en todos los sitios de feria. La voz de otra mujer en compañía de Pacho Galán le dio a Cali su tercer disco de la feria. Y luego Quiero Amanecer, pues imagínate, normalmente las fiestas de aquella época nuestras eran hasta el amanecer. Y si le sacan una canción y con la manta al hombro, quiero amanecer quiero amanecer con mi negra bailando, algo así. Entonces eso caló fácilmente la letra y el ritmo y se bailó muy sabroso eso. Ella sufrió un accidente en Medellín y cayó al piso y habían unos vidrios y se cortó en algunas partes del cuerpo y no le puso mucho cuidado, se trató ella misma y eso le degeneró pues en gangrena y se murió de eso en junio de ese año. Ya había grabado con Pacho Galán Quiero Amanecer y fue total éxito de Feria de Cali. La voz de Sarita Lascarro aún se reconoce en algunas fiestas decembrinas colombianas y pensar que fue en 1960 cuando se convirtió en un hit nacional, tal vez porque ese era su destino al ser un disco de la feria. Era Barranquilla, Bogotá como capital siempre, manteniendo pues el control, digamos así, y luego Cali, porque como ya lo sabemos, es la única ciudad en el país o en el mundo inclusive de más de 2 millones de habitantes que tiene su feria en la última semana del año. Al regresar, ¿qué tipo de música llegaba por el puerto de Buenaventura en los 60s? ¿Cómo se escogían los discos de la Feria de Cali? Sigan con nosotros en Almanaques en Feria, una historia musical. Llegamos con nuestro almanaque a 1961. Ese año seguían las discusiones entre Cuba y Estados Unidos después del conocido incidente de Bahía Cochinos, donde el régimen castrista salió vencedor. La literatura nos daba muchas noticias. Por un lado, Gabriel García Márquez publicaba El coronel no tiene quien le escriba,
y por otro el mundo se enteraba de la muerte del también escritor Ernest Hemingway. Ese año sale el primer tren de la ciudad de Santa Marta y por el puerto de Buenaventura siguen llegando nuevos ritmos musicales. Precisamente en el año 61 llegan las primeras manifestaciones de la salsa con ritmos como la pachanga, la charanga y posteriormente el bugalú por la vía Buenaventura. Porque llegaban por Buenaventura los discos de 78 revoluciones con los éxitos de México, con los éxitos del Caribe, y entonces eso contagió a la ciudad de Cali de ese ambiente festivo. Aquí comenzó la guaracha, el merengue, el son cubano. Aunque la música tropical del Atlántico seguía reinando en los 60s, se estaban gestando muchos cambios. Nos sirve de límite para establecer la historia musical de Cali antes de esa década y posteriormente con la llegada de las primeras manifestaciones de la salsa a nuestra ciudad. Y sin importar cuántos son cubanos, llegaba por el Océano Pacífico y se quedaba en las discotecas de la Vía al Mar y Cali, el disco de la feria fue... Este disco, este tema musical le dio la vuelta al mundo, inclusive en varios idiomas, se bailaba y todo el mundo la tarareaba. La Pollera Colorada. Famosísima, la Pollera Colorada. Eso llegaba y se quedaba un tiempo largo y era la del momento y duraba bastante. Y la verdad, pues los conjuntos y las orquestas que en ese tiempo actuaban lo hacían con mucha solvencia, ¿no? Y eran orquestas y conjuntos muy bien ubicados, musical y ordenadamente hablando, y se imponían con amplitud en toda fiesta de casa, de hogar y en fiestas así comunitarias. La música la había escrito 6 años antes de que Wilson Choperena compusiera o hiciera la letra, Juan Bautista Madera Castro, y sacaron y registraron, ese dato lo tengo como muy claro, el 24 de octubre del año 1962 lo registraron en Barrancabermeja, en la notaría primera del circuito, y ellos lo que hicieron fue salir en coautoría con el tema. Eso terminó después en problemas ya en la edad o en épocas más recientes, porque parece ser que don Wilson Choperena vendió los derechos a una disquera sin contar con Juan Madera. La Pollera Colorada fue el cuarto disco de la Feria de Cali, que a propósito, ¿cómo se escogía? Lo escogía la gente, el tema, a través de las emisoras. Eso se corta, ese proceso, y entonces comienzan las mismas disqueras en la década de los 70 y los 80 a comprar ese favor para que le erijan como tema de feria su música, y entonces se pierde esa democracia popular de tener un tema muy propio de la Feria de Cali. Era una pieza musical que se oía mucho, sobre todo en la radio. Y al haberse hecho popular en la radio, cuando se aproximaba la feria, entraba realmente pues, en forma fácil. No había votaciones ni rifirrafes por el veredicto, pero la elección parece siempre haber sido la correcta, pues los discos de la feria aún son discos decembrinos. Mucha nostalgia se vive del que se murió, de la señora que hace el pan de bono en la esquina, de mi tío que bailaba la Pollera Colorada, de la tía que cantaba Quiero Amanecer, como bailaba de rico. ¿Te acordás de los platos que nos pasábamos entre vecinos, ¿no? Aquí le manda mi mamá y mi mamá le mandaba pues brevas, manjar blanco, todo ese tipo de viandas que en aquella época se estilaba hacer con los vecinos. Entonces, cuando oímos la Pollera Colorada, ahí mismo nos acordamos de ese tío que la bailó y que era el que llevaba el trago a la casa y llevaba a los músicos y llevaba los famosos LP en vinilo, o los 78 en aquella época. Nunca había tampoco dudas de cómo bailarlos. Antiguamente en las escuelas existía una clase que llamaba danzas. Todo el mundo, en toda la niñez y la juventud en los colegios, tenía esta materia. Entonces a nosotros nunca nos cogieron descuidados. Cualquier ritmo que saliera, teníamos la potestad de bailarlo. La música del Atlántico definitivamente era la dueña de la pista en Cali y el resto del país. En ese momento Cali era muy influenciado por lo que pasaba con el Carnaval de Barranquilla. Pacho Galán tenía una orquesta recién conformada con grandes maestros de la música de la costa atlántica, de la región Caribe, y trajo su música aquí y por supuesto que pegó.
4 temas de la Feria de Cali, 4 años de historia, pero aún quedan más. No se pierda todo lo que viene en nuestros almanaques en feria, una historia musical.